Buenas tardes. Presentamos a este Congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2020 la ponencia titulada La infografía como herramienta explicativa para el análisis en el periodismo de precisión, el caso de Datavista. Ha sido elaborado por la doctora María Luisa Cárdenas Rica y por el doctor Raúl Sequera, ambos del Centro Universitario San Isidro de Sevilla. El denominado como periodismo de precisión supone en la práctica un cambio metodológico en la profesión periodística, ya que contribuye a focalizar la atención sobre las cuantificaciones estadísticas de cualquier realidad social, económica o política. Para ello, trasciende la información textual de las notas o comunicados de prensa de las fuentes oficiales para acercarse al análisis de los datos ofrecidos por esas mismas fuentes. En otras palabras, va a su origen. Supone manejar y analizar grandes volúmenes de datos con el objetivo de volverlos más accesibles y establecer relaciones de distinta índole. Para esta ponencia planteamos los siguientes objetivos de la investigación. Analizar los usos que tiene la infografía como un eficaz aliado del periodismo de datos. Contextualizar la utilización que hace el periodismo actual de la infografía, acotando sus áreas de aplicación. Observar la capacidad de adaptación de la infografía a través de sus múltiples opciones de representación visual. Establecer un modelo de ficha de análisis de la infografía periodística con el objetivo de plantear correlaciones entre las temáticas, géneros periodísticos y representación gráfica. Aplicar dicho modelo de análisis a la web datavista.com, web especializada en el periodismo de precisión. Para la consecución de estos objetivos se analiza el portal web datavista.com. Se trata de un medio de comunicación digital español especializado en periodismo de investigación, infografías, gráficos y estadísticas. La investigación comprende el 78,8% de las entradas publicadas en la web de datavista.com. Se trata de identificar qué usos realiza el periodismo de datos de todo el catálogo de posibilidades discursivas y visuales de la infografía. La metodología aplicada se sintetiza en los siguientes aspectos. Se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo a través de una ficha de observación estadística para la medición y análisis de las infografías y sus tipologías difundidas en la web datavista.com. Presentamos aquí la estructura de nuestra propuesta de ficha de análisis y sus criterios principales de aplicación. Hemos distinguido los elementos básicos de identificación, incluyendo si se trata de elaboración propia o ajena, si las fuentes de los datos provienen de organismos públicos o privados, o el número de infografías utilizadas, el contenido temático, el estilo y el género informativo del texto informativo, la finalidad que pretende la infografía, la estrategia discursiva a nivel visual que se ha empleado, el recurso a elementos morfosintácticos básicos, el análisis de la naturaleza secuencial, distinguiendo su articulación temporal y detenerlo, el grado de interacción elegido, su división estructural a partir de la anotación del número de infogramas, la relación de la infografía con el contenido textual que acompaña y la identificación de los elementos informativos básicos, las denominadas coloquialmente como las W. Para la realización de nuestra propuesta de ficha de análisis se han consultado las tipologías de diversos autores como Valero, De Pablos, Ibars, Otero, López García y González Beira, Coll, Herrero Solana y Rodríguez Domínguez, entre otros. Se han añadido otros criterios que entendemos ayudan a categorizar a la infografía periodística, especialmente desde el ámbito secuencial, y que incluso puede aplicarse a otros contextos comunicativos. Nos encontramos, pues, en la última fase del periodismo de precisión, donde se otorga un enfoque distinto a los contenidos. Precisamente a través de este enfoque es posible extraer información novedosa, y para ello se recurre al análisis de datos, con un amplio despliegue de gráficos y tablas. Los resultados se obtienen a partir de la recopilación, sistematización, comparación y elaboración de esos datos. En los últimos años, el término de infografía se ha convertido en una especie de cajón desastre para designar cualquier información de tipo esquemático que conjugue texto y elementos gráficos. De hecho, de inicio nos encontramos con dos variantes fundamentales. Infografía, donde la raíz info se refiere a informática, es decir, gráficos generados por ordenador, y por otro lado, infografía, donde info hace referencia a información y por tanto permite vincularla directamente al análisis de discursos periodísticos. Lógicamente, la infografía no es un recurso exclusivo del periodismo.
La encontramos en la señalética, la pedagogía, los manuales de instrucciones. Aunque la infografía periodística está viviendo un auge significativo como consecuencia de las posibilidades interactivas de los medios online, es posible encontrar referentes históricos fundamentales siglos atrás, como es el caso de las historietas o la cartografía. Será en los años 90, con la irrupción de la edición digital y ciertos hechos de gran calado como la Guerra del Golfo, los que propicien la irrupción habitual de las infografías en los medios de comunicación. Se han aplicado numerosos criterios de análisis, tanto cuantitativos como cualitativos. Se han analizado 33 entradas de la URL datadista.com. De estas, 26 incluyen infografías, un 78,8%. El número total de infografías analizadas ha sido de 92. Supone una media de 3,53 infografías por entrada. Con respecto a la elaboración de las infografías, es propia en un 53,26%, sin definir en un 46,74%. No hay infografías de elaboración ajena. Con respecto a las fuentes de los datos de las infografías, proceden de organismos e instituciones públicas en un 77,17%, de organismos o empresas privadas en solo 1,09% y se trata en este caso de Google Maps. Las fuentes sin atribución suponen un 21,74%. Con respecto al contenido temático, destaca sanidad con un 47,84%, economía con un 39,13% y sociedad en un 6,52%. Con respecto al género y estilo periodístico, el texto periodístico que marca la infografía pertenece en todos los casos analizados al género interpretativo y al estilo reportaje. Con respecto a la finalidad de la infografía, es comparativa en un 75%. Es descriptiva en un 14,13%, ubicativa en un 7,81% y de relación u organización en un 3,26%. Con respecto a la estrategia discursiva, distinguimos entre diagramática con un 60,87%, secuencial con un 15,21% y espacial con un 23,91%. Con respecto a la utilización de elementos morfosintácticos, sobresale el uso de datos numéricos, un 90,22%, y de iconos, en un 16,30%. Con respecto al análisis de su naturaleza secuencial, el 84,78% es estática, frente al 15,22% que se representa en movimiento. El 63,04% de las infografías presentan algún grado de interactividad, y dentro de estas, el 81,03% es de tipo interna, el 6,89% externa y el 12,06% presenta ambas opciones. La media de infogramas utilizados en cada infografía es de 3,94. El 28,26% de las infografías presenta más de un infograma. Con respecto a la relación de la infografía con el contenido textual que acompaña, el 96,74% de las infografías se enmarca en un texto informativo. De este porcentaje, el 93,25% de las infografías amplían el contenido del texto y un 6,74% ofrece una información distinta. Con respecto a la identificación de los elementos informativos básicos, el qué aparece en un 91,30% de las infografías, el cuánto un 78,26%, el cuándo en un 61,96% de las infografías, el dónde en un 50%, el cómo en un 21,74% y el quién en un 14,13%. Como conclusiones generales, podemos determinar que el periodismo de precisión continúa evolucionando, tanto en la interpretación que hace de los números que aporta, como en su análisis y explicación, como en su representación visual. Recurre así a nuevas herramientas periodísticas que facilitan su tarea e incrementa la comprensión de sus públicos. A través de la infografía se manifiesta un interés por el qué y por el cuánto. El 78,8% de entradas de datavista.com incluye infografías. Se recurre a fuentes externas de los datos para la confección de las infografías. El 75% de las infografías tienen una finalidad comparativa, para así darle contexto al dato concreto. Hay una preferencia por la representación diagramática y por los datos numéricos. Un 63% de las infografías incluyen algún tipo de interactividad. El análisis aquí expuesto abre nuevas vías de investigación en la relación entre el periodismo de datos y la infografía.
Por ejemplo, aplicar el modelo de análisis a otras webs especializadas en el periodismo de datos, con el objetivo de establecer conclusiones, usos que sean genéricos, o establecer comparaciones entre el uso de la infografía periodística en medios impresos y medios online. Muchas gracias.